concluyendo también esta jornada, desde mi óptica, una jornada exitosa y además histórica, porque todos los que estamos aquí presentes de manera virtual somos los primeros asistentes y participantes de este evento que organiza la Unidad Académica de Derecho completamente ya a través, pues, de plataformas. Entonces, sí que es un día histórico para recordar y sobre todo, pues, que seguiremos, espero, mejorando y de igual manera brindando la atención que se requiere para fortalecer nuestro proceso educativo. Así que quiero una vez más hacer patente nuestro agradecimiento a la Universidad de Colima, quien a través de la Facultad de Derecho está participando con diferentes ponentes y, claro, bajo el liderazgo de su director, el doctor Enoch. Asimismo, destaco la participación de la ANFADE, de igual manera de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, así como de la Academia Mexicana de Derecho Informático y los diversos cuerpos académicos y academias de las universidades ya mencionadas. Es para mí un honor el día de hoy presentar a alguien que tiene cercanía con nuestra Universidad Autónoma de Nayarit. Me consta que ha estado en nuestras instalaciones, en nuestra universidad, en su calidad de estudiante, pero posteriormente en su calidad de todo un experto en los temas que un momento más comentaré con ustedes. Así que el día de hoy contar para el cierre de esta jornada con el doctor Óscar Javier Solorio Pérez realmente es un honor. Me permito comentar ante todas las personas que me estén escuchando que el doctor Óscar Javier Solorio Pérez es abogado por la Universidad de Colima, maestro en Derecho de la Propiedad Intelectual, además es doctor en Derecho por el Doctorado Interinstitucional, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de igual manera es profesor invitado de la Academia de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con sede en Ginebra, Suiza. Ha sido becario por la Agencia Alemana de Intercambio Académico con sede en Alemania. De igual manera, quiero platicarles a ustedes que se ha participado como becario de la Fundación Banco Santander para realizar estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Alicante, España, de la cual también es profesor. Y de igual forma destaco que en la Universidad de Colima, además de ser profesor investigador de carrera, ha sido coordinador académico de la Facultad de Derecho. De igual forma, director del programa de propiedad intelectual y director del Instituto Universitario de Investigación Jurídica. Podemos también destacar como autor del libro del Derecho de la Propiedad Intelectual publicado por el editorial Oxford, así como del libro Derecho y Transparencia de la Tecnología. Actualmente es árbitro certificado en materia de derechos de autor autorizados por el INDAUTOR y miembro del Consejo Directivo de la Red México. Es socio fundador y miembro del Consejo de Administración de diversas empresas y presidente de la Asociación de la Industria Electrónica y de las Tecnologías de la Información del Estado de Colima. Tiene experiencia de más de 15 años brindando capacitación y consultoría a micro, pequeñas y medianas empresas. Así que el día de hoy presento ante ustedes a quien tiene un vasto currículum, a quien además comparte con nosotros la docencia, el amor por la enseñanza de esta ponencia que han elaborado tanto él como la doctora Ariana Sánchez Espinosa, intitulada La transformación digital en la prestación de servicios jurídicos. Bienvenido, doctor Solorio. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Gusto saludarla. Y primero que nada, agradecerle a usted y al doctor Enoch, en carácter de anfitriones de este evento, que nos permitan un espacio en el programa tan distinguido. Un saludo también a los coorganizadores, en particular al doctor Joel Gómez Treviño, un amigo de hace muchos años, que coincidimos en muchas aventuras académicas, a veces un poco a distancia o más bien muy a distancia, pero siempre es un gusto colaborar también con él. Y varios de los que también nos acompañan en el programa el día de hoy.
En efecto, como usted refería, la ponencia que me va a tocar aquí presentar la hemos preparado entre la doctora Ariana Sánchez Espinosa, colega de la Universidad de Colima y de nuestro cuerpo académico Derecho, Desarrollo e Innovación. Y de la misma manera, bueno, pues en ese sentido, pues me va a tocar aquí exponer varios puntos, haciendo un par de advertencias preliminares, por así decir. La primera es de que probablemente después de una jornada académica tan nutrida, tan amplia, ustedes esperan encontrar muchas respuestas seguramente en la última participación. Entonces, yo quiero, por anticipado de solucionarlos, en que más que respuestas van a encontrar muchas preguntas, se van a ir con más preguntas de las que comienzan en esta hora, 7 ya de la noche del sábado, que se ocupa además una enorme valentía para estar a estas horas del fin de semana en un evento académico, aunque sea en línea, aunque en tiempos de COVID, pues todos los días son sábados o domingos o miércoles, entonces no tendría que haber diferencia. La segunda advertencia, que probablemente es importante hacerlo para ponerlos a todos ustedes en contexto, es que mi participación procuran de alguna manera amalgamar de forma, espero, suficientemente sistematizada la experiencia de un servidor tanto en el ámbito académico como en mi experiencia como profesional de la transferencia de tecnología e innovación, es decir, como abogado que pretende aportar conocimientos técnicos en esta materia, pero también la experiencia como, digamos, participante en varios proyectos de emprendimiento, que bueno, pues también es una óptica a partir de la cual creo se puede abrevar mucho para el tema que nos ocupa el día de hoy. Así es que si me permiten, voy a poner aquí compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Me confirman, son tan amables cuando ya la estén viendo. Y pues ya para que ustedes podamos comenzar todos aquí un diálogo al respecto. ¿Sale? Bien. Siéntense en la libertad de interrumpirme en cualquier momento que era necesario, aunque entiendo que hay un protocolo que ya se los han comentado ahí, que ya todo el mundo somos familiarizados con las reglas de etiqueta de Zoom, ¿no? Que son ahora tan comunes. Pero igual, si alguien necesita hacer una pregunta, un comentario, con todo gusto. Espero que no pase como un seminario que me tocó dar entre semana, esta semana, y bueno, ya comienza a ser más o menos común. Creo que en este caso cuidaron mucho el tema de la seguridad, pero en aquella ocasión, que fue hace 3 días, a pesar de que era con clave y toda la cosa, bueno, se metieron 2, 3 individuos y compartieron muchos materiales que resultaron ser mucho más interesantes que el ponente en ese momento. Espero que no sea ese el caso aquí, y que la exposición sea suficientemente de interés para todos. El tema que vieron ustedes es la transformación digital y los servicios jurídicos, o bien podríamos decir los abogados frente a la transformación digital. Yo comenzaría partiendo de cuál es nuestra situación actual. Bueno, nuestra situación actual, todo el mundo la estamos viviendo en este momento. Es claro que evidentemente nos encontramos en una situación donde todos hemos tenido en cosa de unas pocas semanas que adaptarnos a hacer un montón de adquirir habilidades de presentadores, de audioconferencia o de participar en un montón de cosas para su trabajo cotidiano, no importa lo que te dediques. Probablemente mucho de ello implica que en este momento no hemos tenido la oportunidad de saber si estamos haciendo las cosas suficientemente bien. Es claro que estamos siendo activos, o por lo menos igual de activos que como lo éramos previo a la cuarentena. Lo que probablemente no tenemos los elementos para autoevaluarnos es qué tan productivos estamos siendo, es decir, si ese esfuerzo se traduce realmente en un nivel de productividad adecuado. Y esto lleva inevitablemente una enorme frustración, no solamente en las actividades diarias, sino a nivel profesional, si estamos cumpliendo con nuestro trabajo, con nuestra actividad profesional, con nuestra actividad en nuestro entorno incluso familiar, etc. En este contexto, hablar de transformación digital implica hablar de algo que probablemente todo mundo estamos viviendo, o que al menos tiene relación con mucho de lo que estamos viviendo y que se ha exacerbado en estos tiempos de la cuarentena, pero en realidad ya lo vivíamos desde antes. Lo que pasa es que ahora, de manera bastante dramática, ha sido extraordinariamente evidente. Y esta, digamos, focalización sobre este particular ha hecho que pues, se ponga en una especie de spotlight, una especie de reflector sobre este punto en particular. Creo que para entender mejor cuáles, digamos, los retos y las oportunidades
que le aguardan al abogado en un entorno de lo que vamos a explicar en un momento más, que es la transformación digital, tendríamos que tener muy claro, como punto de partida también aquí, cuál es el rol que el abogado tiene frente a este asunto de la transformación digital. Evidentemente que el primer rol que tiene es como jurista, es el rol obvio, ¿no? Como operador del sistema de justicia, ya sea como juez, como abogado postulante, como ministerio público en algunos casos, etcétera. De tal manera que todo esto permita ser parte de este sistema jurisdiccional y toda la, por así llamarlo, la industria de la prestación de servicios jurídicos o todos los órganos y procesos del Estado de acceso a la justicia. El segundo rol, que es evidentemente también muy importante, es su rol como prestador de servicios jurídicos, que es un punto sobre el cual vamos a abordar con más puntualidad, porque a veces no nos detenemos a reflexionar que buena parte de nuestra actividad como profesionistas, como abogados, implica ser un proveedor, es decir, ser un prestador de servicios, en este caso servicios jurídicos. Y como cualquier otro servicio o producto, está sujeto a reglas de mercado, a condicionamientos, está sujeto también a oferta y demanda, está sujeto también a una evolución de, digamos, las expectativas y también de los condicionamientos del propio consumidor. Y finalmente hay un tercer rol muy importante, que es justamente parte de lo que estamos haciendo en este momento, es el rol del abogado como participante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, digamos como profesor, facilitador, docente, ¿no? Que evidentemente una de las industrias, una de las actividades humanas que más se está transformando, particularmente con este proceso de tránsito hacia una economía y una sociedad del conocimiento, y que nuevamente se ha exacerbado de manera muy clara, muy evidente con la cuarentena a propósito del coronavirus, pues es justamente todo lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una muestra de ello es precisamente cómo probablemente hace unas 2 meses hubiera sido algo, digamos, no la primera opción hacer un seminario de este tipo, hacer un evento de este tipo completamente en línea. Probablemente lo más ortodoxo hubiera sido hacerlo de forma presencial, pero bueno, ya hemos visto también que pues no son tan difíciles esas tecnologías, es cosa de agarrarle un poco y al final resultan muy convenientes para muchas cosas. Esto contrasta con lo que ven en este momento ustedes en la parte superior de la pantalla, la imagen que la mayoría de la gente tiene del abogado, que evidentemente tiende a ser una figura directamente asociada con cosas que son prácticamente opuestas a un proceso de transformación digital o de, digamos, insertarnos en una economía nacional del conocimiento. La gente tiende a vernos y a veces nosotros mismos nos asumimos como una profesión extraordinariamente cimentada en la tradición. Esto equivale también a cierta inamovilidad de muchas cosas, equivale también a una, digamos, respeto por la institucionalidad y una serie de factores que hacen que las cosas en general en el derecho se muevan más lento que en otros lados. Esto implica un montón de desafíos. Vamos a ver, primero, como juzgador, uno de los primeros roles que yo decía hace rato. Evidentemente aquí hay, digo, cada uno por eso lo daría para una charla, pero uno de los impactos que tiene los desafíos en el abogado como parte de, como operador del sistema judicial, es evidentemente todo este fenómeno que ahora estamos viviendo de manera bastante dramática, que es precisamente el acceso a la justicia. Hoy nos preguntamos si el hecho de que los juzgados estén cerrados constituye una violación al derecho humano a acceso a la justicia. Ahora todos aquellos que se oponían, que ahora lo niegan, pero que en su gran mayoría nos oponíamos, porque probablemente casi de manera inconsciente participamos, la enorme mayoría de los integrantes de esta noble profesión, en estar en mayor o menor medida en contra de una serie de adelantos tecnológicos para la modernización de la justicia y el acceso a la justicia. Tanto desde el lado del abogado postulante, tanto desde el lado de los órganos jurisdiccionales, y ahora buena parte de todos estos, y en medio de ellos, digamos, el usuario, por no llamarle el consumidor, ¿no? El usuario es, bueno, pues como que el más sorprendido de que si se pueden modernizar las cosas en muchos otros ámbitos de la vida, ¿por qué no en el acceso a la justicia también? Sin embargo, pareciera que ahora hay un cierto reclamo, un cierto reproche
los unos contra los otros, por un lado los impartidores de justicia, por otro lado los abogados litigantes, que se ven con mucho recelo mutuamente el uno a otro, señalándose como de alguna manera responsable de que esta situación nos haya agarrado hasta cierto punto mal parados en torno a la modernización de nuestros procesos jurisdiccionales. Lo cierto es de que esto evidencia una enorme cantidad de cosas que tenemos que hacer, y sobre esto, por cierto, ahora mismo estoy leyendo un libro que me lo regaló, por cierto, Luis Enrique, que estuvo hace un par de horas aquí con ustedes, que es también que nos toca coincidir en las actividades académicas en el seno del doctorado en Derecho. Y bueno, pues en él, Richard Susskind, que tiene varios estudios muy interesantes, uno de ellos al cual nos vamos a referir un momento más, habla justamente de el reto que implica la modernización del sistema jurisdiccional. Este libro fue, por cierto, publicado unos meses antes de la pandemia, evidentemente. El otro reto, que no vamos a entrar mucho detalle, pero que es bastante interesante, también es evidente el impacto que decíamos tiene el coronavirus en general, pero no solamente esta coyuntura, sino todo lo que es la economía del conocimiento en relación a la industria de la transmisión o la transferencia de conocimiento, y parte de ello es justamente el enseñar o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay varios estudios, aquí pueden ver un par, solamente por una referencia. Hay un estudio muy, muy interesante que ha hecho la Unión Europea, y hay varios que han hecho varias universidades muy serias, que hablan del enorme impacto que van a tener estas tecnologías y la economía y la sociedad del conocimiento en la manera como se transmite el conocimiento. Es probable que nuestra generación sea la última que asista a las universidades en el sentido tradicional de su concepción desde que surgieron en la Edad Media. La transformación que tendrá la industria de la educación será tan profunda que probablemente cuando tratemos de explicárselo a muchos de nuestros, tal vez no hijos ya, pero sí nietos, cómo eran las universidades cuando nosotros estudiamos, probablemente no nos crean mucho de lo que les estamos diciendo. Y también ello implica una enorme cantidad de retos en el proceso de enseñanza. Si ustedes, al igual que el servidor, muchos lo son también profesores, saben que esto implica un enorme reto en la manera en cómo se transmite el conocimiento, que nos hace que como profesores estemos tratando de adquirir habilidades nuevas tan solo para mantener la atención de los alumnos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, en este orden de ideas, el énfasis que creo que tomaremos buena parte de la exposición, el tiempo que resta, es el rol que tiene el abogado como proveedor de servicios, como prestador de servicios. A veces no nos detenemos a pensar en ello, sobre todo por esta orientación que se tiene en general en muchas instituciones, en muchas universidades donde se enseña derecho, pero creo que mayoritariamente en las universidades públicas, que se piensa que al egresar de la carrera de derecho se aspira a un puesto, digamos, del servicio público, ya sea en la administración pública o en la función jurisdiccional. Probablemente esto se da con menor medida en las universidades privadas, pero en términos generales es difícil que el abogado se asuma a sí mismo como una unidad económica de prestación de servicios, como sería el arquitecto, el ingeniero, el contador, que también tienen muchos de ellos la oportunidad de trabajar en un ente público, pero que pareciera que en el caso de la profesión jurídica nos asumimos como una especie, digamos, de profesión que tiene una conexión especial con la actividad pública. Por eso es que es difícil vernos a nosotros mismos y reflexionar de la función que tenemos como una entidad económica de prestación de servicios, en este caso, evidentemente, prestación de servicios jurídicos. Hay una serie de estudios bastante interesantes que nos hablan de cuáles son los cambios más importantes que tendrían que hacerse para implementar una estrategia de transformación digital. Y justamente, varios de ellos coinciden en que el obstáculo más importante para implementar estrategias de transformación digital no es el marco regulatorio, no es el marco legal, no es la tecnología, no son los recursos, no es la geografía, es precisamente el cambio cultural y de conducta que tiene que hacerse para precisamente embarcarse en un esquema de transformación digital, y en unos momentos vamos a referir un poco más a esto. Ahora, hemos estado hablando, creo que por ahí tiene alguien un micrófono abierto, no sé si tenga la oportunidad de hacer o quiere hacer una pregunta. Y si no, ahí checar que a lo mejor no la he dejado abierto por error. Pero, a ver, hemos estado ya por unos minutos refiriéndonos a este asunto de la transformación digital. Y probablemente para muchos de ustedes es un término nuevo,
que lo hayan escuchado por ahí un poco de manera vaga y para algunos otros ya lo han escuchado, pero probablemente no tenemos, digamos, una conceptualización del mismo. Bueno, como pueden ver ustedes en pantalla, la transformación digital es básicamente cualquier cambio asociado a la aplicación de tecnologías digitales o tecnologías de la información a todos los aspectos de la actividad humana, de la sociedad humana. Es por eso que la transformación digital se conceptualiza también como una fase, en este caso la tercera fase, de la adopción de tecnologías, sobre todo en este marco que nos hemos referido de una economía a una sociedad de conocimiento. La primera de estas fases es adquirir las competencias digitales, que muchos, por cierto, nosotros no las tenemos o las hemos, o ha sido evidente que tenemos un déficit, por ejemplo, de competencias digitales ahora que hemos tenido que trabajar en línea, por ejemplo. Segundo, el uso digital, es decir, la implementación de esas tecnologías. Pero la tercera fase, que esa es la que realmente hace un cambio significativo, es esto que se llama la transformación digital, que contra lo que muchos piensan, y ahorita vamos a referirnos un poco más puntualmente a esto, va más allá de adoptar una enorme cantidad de herramientas tecnológicas. Ahora, evidentemente cuando hablamos de transformación digital, pues esto tiene una relación con la adopción de una serie de tecnologías. Y aunque esto va a variar dependiendo del campo tecnológico, del campo, digamos, o la industria a la cual nos referimos, pensemos que estamos viendo a nosotros mismos como prestadores de servicios jurídicos, como integrantes de una industria o un mercado de prestación de servicios jurídicos. Hay una serie de tecnologías clave comunes con otras industrias en general que tienen que ver con la prestación de servicios. Hay varios estudios que señalan que particularmente la inteligencia artificial, cómputo en la nube, Internet de las cosas probablemente en menor medida, blockchain y realidad aumentada, que aún le falta un tiempo para madurar, pero que seguramente viene una ola recientemente que también tendrá un impacto como ya lo tienen las otras que he mencionado. Ahora, ¿qué no es la transformación digital? Bueno, la transformación digital no es, al menos no simplemente, adoptar una serie de tecnologías. Creemos en estas últimas semanas que porque ya bajamos 4 aplicaciones distintas de videoconferencia, ya nos estamos transformando digitalmente. Creemos que porque ya descubrimos que hay un mundo más allá de Skype y ahora usamos Zoom, Meet, Jitsi, Meet y cualquier otra que salga esta semana, entonces ya estamos adquiriendo esas competencias digitales, estamos usando la tecnología y estamos embarcándonos en esto que yo me refería como una transformación digital. Sin embargo, en realidad, la transformación digital es algo un poco más profundo, más bien mucho más profundo. Por un lado, implica, fíjense lo que ven ustedes ahora en pantalla, ahora lo reflexionamos juntos. Implica, por un lado, transformar las estructuras. Pensemos que nos vemos, insisto, a nosotros mismos como parte de una maquinaria de prestación de servicios jurídicos, ya sea que estemos en un despacho pequeño, un despacho grande, una empresa que tiene un departamento jurídico, o que practiquemos por nuestra cuenta y somos una pequeña unidad económica de prestación de servicios jurídicos. Bueno, esto implica, por un lado, empoderar, que no es un término que me encante mucho por el anglicismo, pero digamos, de alguna manera, hacer partícipe en los procesos de toma de decisiones a los demás que forman parte de la organización a la cual perteneces. Segundo, implica también, de alguna manera, enganchados, tener capturados en el sentido mercadológico, no en el sentido penal, evidentemente, tener, digamos, en un margen de interacción constante a nuestros clientes. Implica también optimizar nuestras operaciones y transformar la manera en cómo brindamos nuestros servicios o distribuimos nuestros productos. Si ustedes lo reflexionan, cualquiera de esas 4 cosas por sí solas son extraordinariamente difíciles para los abogados. No solamente porque no teníamos la formación académica y profesional para ello, sino porque derivado de la estructura de pensamiento que requiere nuestra profesión, es muy difícil que tengamos una disponibilidad para cambios tan profundos como estos a los que nos estamos refiriendo. Precisamente por ello es que hay enormes retos en cómo adoptar medidas de transformación digital en el campo de la profesión jurídica, no importando cualquiera de los 3 roles que principalmente te desempeñes tú, de los que yo me he referido hace rato. Porque el gran problema con la transformación digital es que no es optativa. Es decir, es un dilema que nos enfrenta ahora no solamente a nosotros, sino a cualquier profesionista, a cualquier prestador de servicios o persona que venda algún producto, al dilema de transformarnos, innovar para ofrecer
las cosas de manera distinta, hacer las cosas de manera distinta o extinguirnos. Es un dilema que no es fácil, no es justo probablemente desde el punto de vista económico, pero evidentemente así son las cosas y esto es algo que tenemos que comenzar a tomar cartas en el asunto. Porque como yo hacía referencia hace rato, lo más importante de aplicar una transformación digital no es llenarte de herramientas tecnológicas, sino la manera como transformas la cultura organizacional de tu empresa o de tu organización, y esto es válido tanto para organizaciones con fines de lucro, es decir, sociedades mercantiles, por ejemplo, como para organizaciones que no son con fines de lucro, como por ejemplo una universidad pública. Es decir, es igualmente válido para ambas cosas. Nada más que, a diferencia de probablemente poner el énfasis en la generación de valor para, de alguna manera, producir utilidades, aquí estamos básicamente hablando de una organización sin fines de lucro en cómo trasladar el valor al usuario para que precisamente tenga un mayor impacto social en sus vidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo más complejo de la transformación digital es cómo hacemos ese cambio organizacional, cómo hacemos ese cambio de cultura y cómo actualizamos, cómo modificamos nuestro modelo de negocios. Nuevamente, si estamos en una organización sin fines de lucro, cómo actualizamos nuestra propuesta de valor. Ahora, para poner un poco más de contexto a esto, es importante hacer como referencia cómo esto tiene relación con lo que decíamos hace rato en este tránsito hacia la economía, la sociedad del conocimiento. Se habla, o muchos de nosotros estudiamos en la secundaria, en la primaria, probablemente dependiendo de la edad que tengan todos ustedes, que por allá en el siglo XVIII hubo una transformación o una revolución industrial más bien. Sin embargo, hoy en día, la manera como se percibe es de que en realidad ha habido varias revoluciones industriales. Evidentemente, la primera, la que hacen la referencia a la mayor libros de historia, es aquella revolución industrial donde hubo un conjunto de tecnologías que tuvieron un enorme impacto en términos de cambio económico, social, etcétera, ¿no? Caracterizados principalmente por la máquina a vapor. Luego, casi 100 años después, hubo también otra revolución industrial caracterizada por un conjunto de tecnologías de las cuales la principal de ellas fue la energía eléctrica. Posteriormente, ya en el siglo XX, en lo cual algunos otros tenemos referencia al menos histórica, si bien no nos tocó vivirlo directamente, es esta tercera revolución industrial caracterizada por una serie de tecnologías de las cuales la principal fue el cómputo y cómo se fue popularizando la computadora a tal medida que todos tuviéramos algo que era impensable hace 40 años, una computadora en nuestras casas o peor aún, una computadora en nuestro bolsillo cada uno de nosotros. Hoy en día estamos viendo también la revolución industrial, que muchos la caracterizan como una cuarta revolución industrial y hay una serie de tecnologías asociadas a todo esto, muchas de las cuales ya me he referido hace rato. Tecnologías como inteligencia artificial, cómputo en la nube, Internet de las cosas, etc. Mucho de ello implica lo que estamos viviendo de manera forzada en estas semanas, que es la desarticulación o el dislocamiento, digamos, geográfico, físico de la prestación del servicio. Algo que probablemente si hubiera sido natural y paulatino nos hubiera resultado poco natural hace 2 meses. Hoy en día vemos que es completa y absolutamente factible e incluso en algunos casos económicamente viable y hasta conveniente por el hecho de que nos hemos tenido que ver forzados a hacerlo. O sea, si no hubiera sido a fuerzas, probablemente nos hubiera llevado años hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Ahora, ¿qué cambios ha tenido cada una o qué impacto ha tenido en la manera como desempeñamos nuestro trabajo o nuestra profesión? ¿O en quién ha tenido mayor impacto cada una de estas revoluciones? Bueno, evidentemente la primera tuvo un impacto principalmente en ¿quiénes? Bueno, principalmente en las personas que se dedicaban a la actividad agrícola. Los campesinos sufrieron mucho con esta primera revolución industrial. Sufrieron porque esas tecnologías impactaron los puestos de trabajo, la manera en cómo la gente vivía, la sociedad, cómo estaban organizadas las familias en aquel momento y el cambio probablemente económico que más directamente sintieron es de que muchos de estos puestos de trabajo se eliminaron. Pero no solamente se esfumaron, sino que en realidad fueron transferidos y fueron creados otros puestos de trabajo en otras industrias que en ese momento no existían, pero luego sí existieron. Por eso es que 100 años después había profesiones que no había en la primera revolución industrial.
No había operadores de máquina, trabajadores de línea de ensamblaje y todo eso, que sí lo sabía a finales del siglo XIX. Cuando vino la electrificación, estos fueron ahora los que resintieron el mayor impacto. Y luego, en los 70 ya del siglo XX, los que resintieron el mayor impacto no fueron ni los obreros ni los campesinos, sino la gente que trabajaba ya en las oficinas, pero que probablemente no hacían un trabajo tan sofisticado, tan especializado, sino era un trabajo de oficina, pero todavía, digamos, hasta cierto punto rutinario o podríamos decir hasta manual. ¿Saben cuál es el común denominador para todos los que están escuchando ahorita? ¿Saben cuál es el común denominador de todos estos tres? Puse una foto nomás para que le pusieran como que visualizaran, ¿no? Pero evidentemente no estamos hablando del impacto en cada uno de los individuos que ven ustedes en la pantalla, sino en la gente que está detrás y cae en ese, digamos, perfil. El común denominador de todos ellos es de que conforme iban transcurriendo, estaban inmersos en cada una de esas revoluciones industriales, cada uno, conforme a lo que percibía en ese momento, no veía un riesgo en todo lo que se estaba viviendo. Es decir, no sentían que les iba a afectar. Sentían que iba a afectar tal vez a todos los demás, pero no a ellos. Y consecuentemente, no tuvieron la velocidad para adaptarse a los cambios hasta que fue demasiado tarde. Yo aquí les preguntaría, ¿saben ustedes en quién va a ser en aquellos que impactará mayormente esta cuarta revolución industrial? Y siéntanse en la libertad de abrir el micrófono, por favor, sirve que yo tomo agua en este momento. ¿Alguien que ¿Quiénes? ¿Alguien que desee participar? Yo sé que tienen mucho miedo de decirlo, pero ahí les va. Principalmente en los profesionistas. Y yo sé que conforme están viendo esta imagen y me están oyendo a mí, muchos de ustedes se están echando hasta para atrás un poquito y su reacción es como que no es cierto, a mí no me va a pasar. Le va a pasar a los médicos, a los ingenieros, les va a pasar a los arquitectos, a los contadores, pero no, a los abogados no les va a pasar. Bueno, ¿qué creen? Lo mismo piensan los contadores, lo mismo piensan los ingenieros, lo mismo piensan todos ellos. Y si cambiamos de lámina, lo mismo pensaban todas estas empresas que ven ustedes ahí. Me refiero a los que están en la parte inferior. Walmart, que sigue siendo una de las empresas más grandes del mundo, y por cierto, en los 10 individuos más ricos del mundo hay 3 de la familia Walton, que son los dueños de Walmart. Pero el mero, en la lista del top 10 de los más ricos, de top 10, perdón, de los más ricos, y que se estima que en 2026 sea el primer billonario en español, en inglés sería trillionaire, porque ya ven que un billion en inglés, en español sería 1,000 millones, ¿no? Bueno, un tema semántico de traducción. Bueno, pues es Jeff Bezos, el CEO de Amazon. Amazon es una empresita que empezó en los 90 y comenzaba a vender libros y le empezó a hacer ahí la competencia a una empresa llamada eBay y a otras más. Yahoo se reía de ellos, hoy Yahoo ya no existe, Google no existía en ese momento y bueno, Amazon empezó vendiendo libritos por ahí. Airbnb es considerada, como saben ustedes hoy en día, la empresa más grande, bueno, hoy está sufriendo mucho también por el coronavirus, pero ¿saben qué ventaja tiene Airbnb? No tiene que mantener ni un solo metro cuadrado, porque no tiene ni una habitación. Es como especie de Uber si nunca lo han usado, pero de habitaciones, ¿no? Nada más que no son técnicamente hoteles. Es decir, de hecho será muy interesante luego tener una plática de esto porque técnicamente no es un contrato de hospedaje. De la misma manera que cuando abordas un Uber, técnicamente no es un contrato de transporte. Eso luego se los comento en las preguntas si quieren. Con todo gusto regresamos a este punto. Netflix, como ustedes saben muy bien, hace poco más de 10 años, se acercó con la gran empresa, poco más de 10 años, con la empresa más grande en rentas de video, que era Blockbuster. Y le ofreció venderle su tecnología. Blockbuster los volteó a ver así como que, ay, estos pobres muchachos que desarrollan tecnología dizque para rentar películas por internet. Ve nomás, ¿a quién se le ocurre eso? Bueno, como saben ustedes, Blockbuster dejó de existir y Netflix es ahora mismo, y más con la cuarentena, bueno, pues la reina del entretenimiento, por lo menos en streaming. Pero hablando de contenidos, la empresa de contenidos más importante del mundo es Facebook. Y Facebook no genera contenidos. ¿Quién genera contenidos? Pues todos nosotros que subimos nuestro estado, nuestras historias todos los días. Y las empresas que se anuncian y que utilizan los algoritmos y la consola
o el tablero de negocios de Facebook, que es para lo que sirve realmente Facebook, para hacernos llegar a todos nosotros un montón de anuncios. Y cuando estás harto de muchas otras cosas en la cuarentena y quieres tus 5 minutos de Mickey Way y agarras tu teléfono y comienzan a hacer scroll, dices, mira, estos de Facebook van a ser magos porque me salen puras cosas que me interesan. No, lo que pasa es de que hay un algoritmo que precisamente está siempre estudiando tu comportamiento, tus gustos, y precisamente con base en ello te está arrojando información. Y este es el poder para los anunciantes que utilizan Facebook para promocionar sus productos, que están pagando por hacerle llegar sus anuncios solamente a aquellas personas que reúnen un perfil que puede ser tan específico, de tal manera que pues no estén pagando para que lo vean gente que no es un potencial comprador. Esto implica una enorme paradoja para cómo desempeñamos nuestra actividad profesional, ya sea por el lado del trabajador o por el lado del patrón, también como empresas, ¿no? O como profesionista independiente. El primero de ellos es de que hay 3 paradojas aquí interesantes que valdría la pena tener en cuenta. Paradojas que se repiten tanto para el tema de teletrabajo, que es un aspecto que seguramente ustedes han abordado recientemente, como para todo lo que en términos generales hemos estado hablando ahorita de la transformación digital. La primera paradoja es de que este tipo de procesos suelen fracasar en un entorno cerrado. Y justamente lo que está pasando es de que todos nos hemos visto forzados a creer al menos que estamos involucrándonos en un proceso de transformación digital, o que estamos viéndonos forzados a participar en entornos de trabajo colaborativo a distancia o de teletrabajo, o como se le ha llamado en México también, home office. Y esto es un enorme riesgo porque disminuye la probabilidad de que lo estamos haciendo bien. Conste que el hecho de que sintamos que somos muy activos no necesariamente indica que estamos siendo productivos. O sea, a lo mejor nos sentimos tan o más ocupados que antes de la cuarentena, pero no necesariamente indica que estamos teniendo buenos resultados. La siguiente paradoja es de que este tipo de procesos solamente pueden tener éxito, o tienen menor grado de éxito al menos, en la medida que son el resultado de un proceso de autodisciplina de todos los que participan en ellos. Y esto implica orden, implica compromiso. Y probablemente cuando nos vimos un poco de forma improvisada, teniendo que brincar hacia esquemas de este tipo, probablemente no es algo que estemos cumpliendo al 100% en este momento. Y finalmente, que todo esto es simplemente no un fin, sino es simplemente un medio, es parte de la jornada, del trayecto para transitar hacia una mejor manera de insertarnos en la economía del conocimiento, en la sociedad del conocimiento. Muchos están volteando a ver ahora el teletrabajo, están volteando a ver la transformación digital, están volteando a ver a las videoconferencias como un medio en sí mismo, perdón, como un fin en sí mismo. Y no lo es solamente un medio. Y realmente lo que tenemos que poner en el centro de la ecuación son a las personas y son a los procesos. Por eso es que lo más importante y lo más difícil de un proceso de transformación digital es cambiar lo que decíamos, el modelo de negocio, la propuesta de valor, y cambiar también la cultura organizacional, que es decir, la manera en cómo está organizado, la estructura de poder, finalmente, la estructura de toma de decisiones en una organización, que no es cosa menor. Ahora, ¿cuál es el impacto que esto va a tener en el mercado laboral y cómo se regula esto desde el punto de vista jurídico? Hay un estudio muy influyente, extraordinariamente citado, que no es tan nuevo, ya tiene 7 años, que es un estudio hecho por la Universidad de Oxford, que es el futuro del empleo. Este es el estudio que ustedes han escuchado citado muchas veces, que señalaba que en los próximos 10 años, que ya faltan 3, desaparecerían la mitad de los empleos, principalmente a la medida que se fueran implementando tecnologías tales como la inteligencia artificial. Probablemente para 2020, viendo hacia adelante 3 años a 2023, parecía lejana todavía esa meta. Pero bueno, ahora el coronavirus ya ayudó a destruir 1 millón de empleos en México tan solo, así es que vamos en camino al menos en la predicción. Este estudio, si ustedes leyeron este libro de Andrés Oppenheimer, lo cita como 200 veces a lo largo y ancho del libro. Y bueno, seguramente si tienen oportunidad de leer el estudio original de Carl Benedict Frey y de Michael Osborne, que es muy interesante y que lo han estado actualizando y ellos han seguido escribiendo muchas cosas interesantes, pues creo que nos puede dar una perspectiva muy interesante.
Otro estudio también extraordinariamente interesante al respecto es este estudio del Foro Económico Mundial, que es del 2016. Y este nos habla precisamente también de cuál es el futuro, digamos, del mercado laboral o del empleo. Y trae varios datos interesantes. El primero que quiero resaltar con ustedes es que hace aquí, digamos, una ponderación de cuáles son las industrias donde se van a ganar más empleos y se van a perder más empleos también. Del lado derecho, con bolitas azules, ven ustedes aquellas industrias en las cuales se espera que se ganen más empleos. Por cierto, en la parte de abajo ven a la educación y entrenamiento. Evidentemente, si ustedes les ha tocado dar varios webinars o cursos o cosas por el estilo, saben que hoy en día hay una sobreoferta de webinars. O sea, hoy en día es extraordinariamente difícil vender un webinar, no porque haya caído su valor intrínseco, sino porque hay una oferta en el mercado tan grande, tan amplia y tan buena de cursos gratis que ya nadie los paga. Y es un proceso que se vivió tan rápido, en menos de 4 semanas, que ha hecho que el mercado cambie por completo. O sea, ahora todo el mundo es de youtuber a influencer, ¿no? Y todos los pasos intermedios. Pero pueden ver ustedes del lado izquierdo cómo aquellas industrias en las cuales se van a perder más empleos. Evidentemente, mero arriba, y está ahí, y ya veo sus ojos que están volteando hacia abajo, pueden ver en la parte superior empleos en el sector administrativo en general o trabajos de oficina. Pero más abajo pueden ver también la industria legal. Este es un estudio, insisto, de 2016, hace 4 años. Pero precisamente por las mismas conclusiones a las cuales llega aquel estudio de la Universidad de Oxford de 2013, señala que estas serie de tecnologías tendrán un impacto muy grande. Este mismo estudio, por cierto, del Foro Económico Mundial, usted puede decir, pues sí, está muy padre, pero seguramente se hizo también allá en Londres, o en Europa, en Estados Unidos, allá en Wuhan, en China, en otros lados. Pero si ven esta gráfica que es sacada del mismo estudio, se van a dar cuenta que este estudio se llevó a cabo en varios países, incluyendo México. O sea que de alguna manera los datos también reflejan la situación de nuestro país. También este estudio señala cuáles son los sectores que, independientemente de los empleos que puedan ganar o perder, cuál es como sector la velocidad con la cual están adoptando precisamente mecanismos de transformación digital para adaptarse a las circunstancias. Y podemos ver precisamente cómo hay sectores que van en la bolita verde mucho más adelantados. Los sectores financieros, las telecomunicaciones, sectores automovilísticos, energía, etcétera, han hecho bien las cosas. O sea, se han ido transformando mucho más rápido. Pero precisamente en términos generales, los servicios profesionales, dentro de los cuales entra, desde luego, la prestación de servicios jurídicos, son de los que menos han hecho, digamos, de los que se han movido más lento. Esto hay 2 maneras de leerlo. La primera es de que lo estamos haciendo muy mal y por lo tanto hay que ponernos muy tristes. O la otra manera de leerlo es de que hay una enorme oportunidad, hay mucha área de oportunidad y hay muchas cosas por hacer. Y precisamente a la medida que podamos identificar o crear esas oportunidades, hay mucha oportunidad de generar negocio y generar oportunidades profesionales. En el campo específicamente del derecho, a propósito del autor que hace unos momentos les hacía referencia, de Richard Susskind, junto con su hijo Daniel Susskind, escribió este libro que se llama El futuro de las profesiones. Es un libro ya, a pesar de no tener tanto tiempo que se escribió, clásico, ¿no? Al respecto. Y este señor, entre otras cosas, es un jurista muy destacado. Es algo así como el procurador, digamos, o ha sido como el procurador del Reino Unido e Irlanda del Norte, y ahora mismo tiene un puesto que es algo así como el consejero legal para la transformación del sistema judicial inglés, algo así. Es un tipo que tiene 20 años o más en esto, que seguramente muchos de los expositores que nos acompañan en esta mesa redonda lo conocen, y que evidentemente tiene toda la autoridad y todos los datos y la información para afirmar y concluir lo que él señala en su libro y en su estudio. Y precisamente lo que él señala es de que la manera en cómo vamos a practicar el derecho y cómo vamos a enseñar el derecho, la manera en cómo vamos a, digamos, a interactuar con la actividad jurisdiccional está cambiando y cambiará todavía más en los próximos años. Y esto lo podemos ver reflejado a nivel tecnológico, una serie de tecnologías
que si no las conocían, permítanme ser yo quien los asuste al respecto. Pero bueno, hay tecnologías como IBM Watson. Esta tecnología se hizo muy famosa porque es precisamente, en realidad es un conjunto de tecnologías que a su vez se insertan en otros desarrollos tecnológicos. Es decir, se incorporan a otros desarrollos tecnológicos que tienen diferentes aplicaciones. Una de estas aplicaciones se hizo famosa porque precisamente permitió desarrollar la inteligencia artificial que concursó contra un humano y le ganó en el juego de Jeopardy. Y también se ha hecho muy famosa porque varias tecnologías que incorporan IBM Watson han desarrollado varias aplicaciones para la telemedicina en muchos campos muy interesantes. Pero probablemente muchos de ustedes no sepan, porque muchas de estas noticias luego no llegan a los noticieros, es de que también hay varias tecnologías de IBM Watson aplicadas al derecho. Y hay una de ellas también, que hay un sitio, bueno, en realidad es una tecnología que hoy en día se está volviendo muy popular en los países anglosajones, que se llama ROS. Lo pueden buscar, lo pueden googlear ahora mismo, y básicamente es una tecnología que ya está lista, y muchos despachos ahora, en vez de en vez de contratar becarios o practicantes, contratan a ROS, les sale más barato, imagínense, más barato que el practicante, entonces podrán hacer sus cuentas. Y además son mucho más eficientes. No les da coronavirus, no se enferman, no les da migraña, no se pelean con la señora, no los deja el camión. Entonces, evidentemente, esto es una enorme oportunidad. Pero esto es solamente la punta del iceberg. Hay una enorme cantidad de tecnologías y de oportunidades. Para ir aterrizando los datos, espero ser rápido con ello por el tiempo que nos queda. Estos son los datos de la Asociación Mexicana de Internet, lo que antes era la MIPSI. Y en este estudio que sacan cada año, que es el estudio de comercio electrónico en México, voy a pasarles una sola lámina y pueden ver ustedes cómo ha ido creciendo el comercio electrónico en México. A ver, para poner en perspectiva, en 2018, nuestro país, la economía de nuestro país creció un 2, si no recuerdo mal, un poco menos del 2%. A ver, no, 0.2%. En el 2019 decreció un menos 0.1%. O sea, llevamos 2018-2019 teniendo un movimiento lineal. Prácticamente no hemos crecido. 2020, que de por sí se esperaba que fuera un año que difícilmente fuéramos a crecer, bueno, hoy en día ya nadie alberga esa esperanza. Ya lo que estamos debatiendo es cuánto vamos a decrecer. Entre un 3, en algunos pronósticos, hasta un 11%. O sea, vean en estos años, el panorama tan dramático de la economía, el desempeño tan pobre de la economía mexicana en su conjunto. Pero si esto es el promedio, ¿eh? Si lo desglosamos por sectores económicos o por industrias, vemos cómo el sector del e-commerce creció de 2017 a 2018 un 24% y del 2018 al 2019 un 22%. ¿Cuántas industrias conocen que con esta situación económica estén creciendo al doble dígito? O peor aún, más del 20%. Esto no se ocupa ser un genio, ¿verdad? Evidentemente, para saber que si no estamos como abogados asumiéndonos a nosotros mismos, al igual que una tienda, al igual que una persona que vende flores, al igual que una persona que vende cerveza, al igual que una persona que vende velas para que practiques yoga, pues, incienso, un plomero, vamos, al igual que todos ellos, también podemos como abogados evidentemente incursionar en estrategias de comercio electrónico. Lo que pasa es que se da un fenómeno muy interesante como abogados. Como abogados, los que estamos de alguna manera, al menos poco relacionados con el comercio electrónico, tendemos a ver el fenómeno del comercio electrónico como fenómeno jurídico del cual tenemos que estudiar y verlo con ojos de abogado y darle a alguien más una solución desde el punto de vista técnico-legal. Pero difícilmente pensamos en el comercio electrónico como un fenómeno económico del cual podemos también beneficiarnos o del cual nos podemos ver afectados también, que es una manera también diferente de verlo. Este otro estudio, discúlpenme que se los pase muy rápido por cuestiones de tiempo, lo pueden encontrar en línea, pero este otro estudio de la Asociación Mexicana de Ventas en Línea es interesante porque este ya refleja datos de la cuarentena, ¿eh? Y estos datos básicamente señalan pues, cómo se ha transformado el comportamiento de las personas a la hora de consumir en línea, ¿no? Es un estudio ya con datos de la cuarentena en México. Y muy rápido pueden ver ustedes ahí, pues, que las personas quieren estar informadas y quieren estar viendo redes sociales, lo cual no ocupamos un estudio de varios millones de pesos para saber eso, porque todo el mundo evidentemente busca hacerlo. Pero, bueno, pues aquí tienen la validación científica en datos. Además,
hay un impacto muy importante, evidentemente, en la pérdida de ingreso. También la gente le preocupa, pues, enfermarse, perder la vida, inseguridad, etcétera. Son aspectos que habría que tomar en cuenta para una estrategia de marketing, en todo caso, de servicios legales. Si ustedes fueran a anunciar a través de redes sociales sus servicios jurídicos, pues esto les da una idea cuáles son las áreas que más le puede interesar a las personas, ¿no? Simplemente como reflexión muy rápida. Los canales que principalmente la gente está pensando comprar, si quieren en las preguntas nos podemos regresar a esto. Y esto es muy interesante. Las razones para que la gente compre en línea durante la pandemia. Una de ellas porque no quiere salir de casa, no se quieren infectar. La otra quieren evitar aglomeraciones. Y bueno, de ahí para abajo pueden ver una enorme cantidad de razones ya validadas que no tienen que estárselas inventando y con base en la cual pueden ustedes adaptar su estrategia de promoción o venta de servicios. ¿Qué ha estado comprando la gente por primera vez o en los últimos 7 días? Pues pueden ver ustedes ahí a nivel de productos, a nivel de servicios. Evidentemente no está en ese top 10 servicios jurídicos, lo cual nuevamente puede leerse de una manera negativa, que no la estamos haciendo bien, o positiva de que hay una enorme oportunidad para crecer. Concluyendo, ¿cuáles son las oportunidades en cuanto a la transformación digital para la profesión jurídica y para la prestación de servicios jurídicos? Yo les diría que hay varias. Lo primero es que tenemos que aproximarnos al fenómeno bajo diferentes ópticas, bajo diferentes visiones. Yo les proponía en un inicio tener muy claro nuestro rol como abogados, nuestro rol como prestadores de servicio y en aquellos casos de los que damos clase, nuestro rol como educador también. Pero también a nivel de cómo detectar o, si me lo permiten, incluso mejor crear oportunidades de negocio, yo les diría que tienen que buscar oportunidades que cumplan con dos cualidades aquí. La primera es que el servicio que puedan brindar ustedes se pueda contratar de forma electrónica. Y el segundo, que el servicio, después del acto jurídico de contratación, se pueda brindar, se pueda prestar de manera electrónica. Todos ustedes saben muy bien, porque además entiendo que lo habrán tocado por ahí en alguna conferencia, que el tema de contratar de manera electrónica, ese no tendría que ser tema, y menos para nosotros como abogados. Sabemos que, de hecho, el día de ayer cumplió 20 años nuestro marco legal en materia de contratación electrónica y tiene 17 años nuestro marco legal en materia de firma electrónica. O sea, como abogados, de hecho, que probablemente desde el punto de vista técnico, se lo hemos, digamos, analizado y ofrecido nuestro expertise legal a muchas empresas, aplicado también a nuestros propios servicios, es decir, para que la gente contrate al abogado, no tendría que ser un problema. La segunda parte es la que es todo un reto. Tendrían ustedes que identificar cuáles son aquellas áreas de práctica del derecho donde los servicios los puedan hacer en línea. Si van a sacar a alguien del bote, probablemente va a ser muy difícil que lo hagan en línea. Pero si van a prestar otra serie de servicios, hay una enorme cantidad de servicios los cuales permiten que se puedan realizar en línea. Y esto me lleva a una reflexión. Muchos tienen esta concepción de que el postulante, el litigante, solamente es aquel que se la pasa todo el día platicando en la oficina del Ministerio Público o se la pasa todos los días yendo al juzgado. Algunos creemos que esa es una parte muy importante de la práctica de la profesión, pero no lo es todo. Y también hay un tema de costo-beneficio. Es decir, hay una serie, entre más especializada sea el área en el cual te involucres, pues probablemente esto va a implicar mayores oportunidades también de remuneración o de poner un valor al servicio que tú estás cobrando. Pero simplemente por poner una lista no exhaustiva, aspectos societarios, sobre todo a partir de la reforma 2016, en aspectos de protección de datos personales o privacidad, en aspectos evidentemente de propiedad intelectual, derechos de autor, aspectos de derecho de publicidad, que hay tan poca gente que haga eso, y ahora está a la alza, es una área súper interesante. Temas que tienen que ver con compliance, que ha crecido muchísimo esa área en México, sobre todo a partir de las reformas fiscales que entraron en 2020, que entraron en vigor en 2020, y de una jurisprudencia por contradicción de tesis de diciembre del año pasado, que obliga a que los documentos fiscales tengan fecha cierta. No vamos a entrar en detalle, pues no nos da tiempo a analizar esa jurisprudencia, pero esto ha acelerado el mercado de compliance, ¿no? O cumplimiento de la norma. Y así como ese, hay una enorme cantidad de áreas las cuales pueden perfectamente desempeñar sus servicios completa y absolutamente en línea. Ustedes tienen el conocimiento, tienen las habilidades,
Pero nuevamente, probablemente lo que no hemos cambiado es nuestro modelo de negocio. Lo que no hemos cambiado es cosas tan sencillas como cómo cobrarle a las personas. Y muchos abogados no están ni siquiera dados de alta ante el SAT. ¿Cómo van a estar cobrando por plataformas electrónicas? Por poner un ejemplo, ¿no? Insisto, lo más difícil aquí es cambiar la cultura corporativa y cambiar también el modelo de negocio. Si tú estás viendo este recuadro en la parte inferior derecha y no sabes lo que es, tienes que preocuparte porque entonces no tenemos ni idea de lo que es un modelo de negocio. Este es el documento más utilizado para delinear lo que se llama un modelo de negocio. Es el famoso formato o lienzo, llamado también Canvas, que se utiliza para diseñar un modelo de negocio. Brevemente, cabe hacer notar que no es lo mismo un modelo de negocio con un plan de negocios, ¿eh? También por el tema de tiempo, les comento rápidamente que aquí siempre como abogados tendremos el dilema de riesgo versus certidumbre. Es decir, tenemos que estar consciente de qué rol asumimos cuando nos aproximamos a estas situaciones de la transformación digital. Si estamos participando y nos hacen preguntas como abogado, nuestro rol como abogado es ser, digamos, muy minucioso con los probables riesgos que pueden existir para que se los hagas saber a tu cliente. Ese es tu trabajo. Es parte de lo que tienes que hacer como abogado. Pero fíjate, por el contrario, cuando tú te ves a ti mismo como un proveedor de servicios, es decir, a ti como abogado diagonal empresa que provee servicios jurídicos, tienes que aproximarte a esta situación como empresario. Y como empresario, tienes que tener en cuenta que no hay negocio sin riesgo. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es, en esta transacción, en este modelo de negocio que voy a diseñar, ¿hay o no hay riesgo? No, la pregunta que tienes que hacerte, porque esa es la pregunta que te harías como abogado, si alguien te contratara, la pregunta que tendrías que hacerte tú como abogado que vas a implementar una estrategia de transformación digital es, ¿cuál es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir? ¿Y cuál es el costo-beneficio de ese nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir? Porque no va a haber un escenario en el que no haya riesgo. Últimas recomendaciones, son 3 láminas súper rápidas. No basta conocer el derecho, no basta saber derecho. Sobre todo en esta situación que nos enfrentamos hoy en día, que está siendo evidente nuestras limitaciones en otras cosas. Hay que desarrollar, además de los tech skills, por así llamarles, o habilidades tecnológicas, ahora resulta que también hay que desarrollar lo que se llama soft skills. Y estas tienen que ver mucho con la manera en cómo interactuamos. Parte de ello es de que ahora tenemos que interactuar con gente de otras disciplinas que tiene diferentes perfiles y que pues se comunican de manera diferente. Esto nos lleva a la verticalidad y la horizontalidad del conocimiento. Es decir, sigue siendo bueno que tú te especialices, pero también ahora le aporta mucho valor a tus servicios y a tu portafolio, digamos, como profesionista, que también tengas conocimiento de otras áreas. No solamente a nivel de mayor especialización de conocimiento, sino de otras áreas del conocimiento. Si tú, además de especializarte en una rama del derecho, adquieres conocimientos en marketing digital, en diseño, probablemente en algunas cosas, en aspectos de informática, en aspectos contables probablemente, etcétera, dependiendo al área a la que te dediques, habrá áreas de conocimiento que sean más interesantes y más convenientes, más atractivas para ti. Pero es importante que tú planees y diseñes un plan de formación y desarrollo de conocimientos en campos diferentes del derecho. Y finalmente, que cualquier servicio que tú vayas a querer de alguna manera implementar estrategias de transformación digital, tiene que cumplir idealmente, con los criterios de escalabilidad y replicabilidad. Esto es probablemente mucho más complejo de explicar en los pocos minutos que me quedan. Pero básicamente la idea aquí es de que tienen que ser servicios que podamos repetirlos y en la medida que los repitamos, los hagamos cada vez más rápido y mejor y por lo tanto los hagamos cada vez más barato. Y justamente esto nos permita escalarlos. Ese volumen nos puede dar el nivel de rentabilidad que no nos daría si lo hiciéramos de la manera tradicional. Y esto lo que va a ser disruptivo, la manera como prestemos un servicio versus otro proveedor que lo haga de manera tradicional. Ligado con esto está en que también idealmente los procesos que yo vaya a implementar para la prestación de mis servicios tienen que cumplir con 2 criterios.
tienen que ser sistematizables en una primera fase e idealmente en una fase posterior, que eso implica ya mayor aplicación de herramientas tecnológicas, además de ser sistematizables, tendrían que ser automatizables. Y ahí entramos a temas de inteligencia artificial en muchos de los casos. O probablemente en aspectos que caen en el ámbito de inteligencia artificial, pero a veces nos asusta un poco el término, pero es que dentro de inteligencia artificial caen muchos otros aspectos que, si quieren, en la sección de preguntas y respuestas, si tenemos tiempo y tienen la inquietud, podemos regresar a ello. Entonces sería el otro criterio. Yo con esto, pues terminaría mi exposición. Les agradezco a todos ustedes muchísimo su atención y su valentía de estar aquí un sábado a las 7 a 8 de la noche. Y bueno, pues quedo completamente a sus órdenes para cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias, doctor Solorio, por tan estructurada ponencia, pero además siempre tan congruente con lo que pues nos muestra, ¿no? Le quiero leer dos comentarios que tengo aquí, digo, ya por el tiempo ya lo rebasamos, pero si me permite, Luis Enrique Vázquez dice: estimado doctor, muchas gracias por la mención y por su disertación. Me gustaría preguntarle, dado que en determinado momento menciona sobre el cambio de paradigma que tiene que darse en la educación jurídica, dentro de su criterio, ¿debería cambiarse la fórmula de responsabilidad en torno a que los alumnos, en vez de ser entes pasivos que reciben el conocimiento y son guiados por el maestro, deberían de ser conscientes y exigidos en torno a su responsabilidad en el proceso de enseñanza? Y agrega, actualmente el maestro aporta y ayuda, pero no se deja tan claro que debe de existir una obligación fundamental de la debida respuesta y seguimiento por parte del alumno, es decir, debe de ser parte activa, incluso propositiva, del proceso de aprendizaje. A ver, yo para responder primero haría el disclaimer de que mi estimado Luis Enrique es mi tutorado en el doctorado, entonces probablemente hay un sesgo tanto en la pregunta como en la respuesta. Pero sí, si entendí bien la pregunta, la respuesta sería definitivamente sí. Yo creo que el mayor responsable de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje es definitivamente el alumno. Un proverbio chino señala que cuando esté el alumno listo a aprender, aparecerá el profesor. De tal manera que en realidad el proceso de enseñanza-aprendizaje, yo creo que, aunque evidentemente el rol del profesor es extraordinariamente importante, todos podemos recordar al menos un profesor que nos motivó, probablemente despertó el interés en todos nosotros, incluso en estudiar esta profesión o en avanzar, ¿no? En la incertidumbre del conocimiento cuando éramos más pequeños. Pero yo creo que definitivamente esa curiosidad que pueda despertar un profesor, al igual que el entusiasmo que un motivador pueda despertar en un grupo al cual esté haciendo una dinámica, se va a desvanecer en la misma medida que no haya esa automotivación por aprender, esa autodisciplina por gestionar el conocimiento. Yo creo que ese es el ingrediente más importante. Y si se junta con eso, pues la labor de un profesor que de alguna manera facilita ese conocimiento, pues es una fórmula ganadora, pero yo creo que aunque hay evidentemente una corresponsabilidad, la principal responsabilidad de gestionar el aprendizaje es precisamente del beneficiario, el recipiente de ese aprendizaje. Muchas gracias. Y si me permite un último comentario que en el chat agregó Alan Alberto Bonley Silva. Dice, sin lugar a dudas, la transformación digital debe ser principalmente desde el interior. Como persona, profesionista, jurista, empresario, disponibilidad al cambio cultural, de idea, innovaciones, abrazar esta nueva era, teniendo en cuenta los riesgos que ello conlleva y la generación presente, tenemos el reto de fusionar el conocimiento jurídico con el avance cibernético. Este es un comentario que agrega Juan Alberto Bonley. Y por último daría lectura a Alba Xochitl Buenrostro Grande, quien comenta,
De acuerdo a su experiencia, ¿qué recomendación primordial o básica nos daría para comenzar a afrontar este reto de transformación de la justicia digital e involucrar la actuación del Estado, fortaleciendo la actuación de los profesionales de derecho en el desarrollo y aplicación de estas nuevas tecnologías jurídicas? Híjole, la pregunta que haces es muy compleja, muy amplia, pero yo te diría que tenemos que tomar en la mejor medida como motivación lo que está sucediendo actualmente, porque si no es a partir de una coyuntura como la que estamos viviendo, ¿de qué otro tamaño tendría que hacer para que nosotros como abogados o abogados en formación seamos agentes de cambio para que precisamente se transforme la manera en cómo se imparte justicia, la manera en cómo se procura justicia, la manera en cómo se prestan servicios jurídicos? Te doy un par de ejemplos muy concretos. En la Fiscalía en Colima, y creo que en muchos otros lugares, ahora están notificando las actuaciones vía WhatsApp. No se ha modificado la ley. Lo que están haciendo es, las envían y luego levantan un acta. Y yo me pregunto, tampoco hay, digamos, un acto administrativo o un decreto en el cual estén apoyando, salvo en el decreto de emergencia y algunos similares que se emitieron a nivel local, pero realmente tenía que pasar esto como para que nos diéramos cuenta que no es tan extraordinariamente difícil hacer una notificación de este tipo por medios electrónicos. Es decir, hoy en día hay enorme cantidad de colegios y barras de abogados exigiéndole a los supremos tribunales en casi todos los estados que abran los juzgados o que se pongan las pilas para los juicios electrónicos o las notificaciones electrónicas. Cuando durante 20 años esos mismos colegios, en una enorme mayoría, se han estado oponiendo a esas reformas porque las perciben como una manera en cómo se va a destruir de alguna manera los obstáculos que hacen necesario que la gente los contrate. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro rol y nuestro papel y nuestro poder de incidir. Yo creo que el no hacer nada, el no participar en la discusión, es de alguna manera también consentir que no se dé ese cambio que muchos quisiéramos desde hace algún tiempo. Yo he conocido muchas iniciativas de modernización de expedientes judiciales, de notificación, de actuarías, de realmente esfuerzos muy bien intencionados y técnicamente muy bien planteados, que han fracasado simple y sencillamente porque, por un lado, los propios operadores jurisdiccionales no han tenido la voluntad de implementarlo, pero por otro lado, porque los más interesados en que no se implemente ha sido la comunidad jurídica, o sea, nosotros mismos. Entonces, yo creo que hay que hacer una autorreflexión y tenemos que ver realmente qué tanto estamos perdiendo por no avanzar en ese sentido, ¿no? Claro, bueno, pues bastante interesante. Yo creo que la manera en que fue hilando usted y quien elaboró esta ponencia. Ahí creo que no te escucho, doctora. Perdón. Bastante interesante, doctor, este planteamiento que nos hace y que desde un inicio nos lleva precisamente de los planteamientos generales a partir de lo que estamos viviendo, pero qué oportuno no nada más quedarnos en el análisis, sino también avisorar otros retos, pero también otras oportunidades, ¿no? Entonces, me parece que se ha sembrado hoy en la conciencia de, por lo menos en la personal, muchas inquietudes que deberemos nosotros, en mi caso, ver desde el ámbito de la enseñanza, pero obviamente cada uno de nuestros estudiantes y más quienes están por egresar, desde los nuevos retos profesionales que les tocará advertir. Así que muy contenta, doctor, de concluir sin proponernos, porque no fue algo realmente ocasionado, el concluir esta jornada de Derecho Digital con una autoridad como usted, pero además con el aprecio personal, el aprecio hacia su familia que existe, de su servidora. Y bueno, pues siempre que lo vemos como una parte importante también ya de la familia de la Unidad Académica de Derecho. Así que muchas gracias, doctor, y si me permite, con la presencia de usted y como testigo de calidad, quiero agradecer ante usted y ante todos quienes me escuchan
a quienes hicieron posible, no nada más como instituciones, sino en la parte operativa, esta actividad del día sábado 30, con la que enmarcamos precisamente cuestiones inherentes a la celebración en torno al Internet. Agradezco la disponibilidad del doctor Enoc Morán, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Gracias, Enoc. De la maestra Blanca Guerrero, que también fue una pieza importante para esta actividad, de Alfredo Delgadillo, que repito, honor a quien honor merece, es con quien nace esta iniciativa de realizar esta jornada de Derecho Digital, a la maestra Karen, al maestro Silverio, que estuvo muy pendiente de todos los aspectos tecnológicos, al maestro Orlando, al maestro Carlos Flores, a la licenciada Georgina, a Frida Enríquez y al comité estudiantil y sobre todo a cada uno de ustedes. Gracias. Y bueno, pues aquí se abre precisamente una nueva página más en la historia de la Unidad Académica de Derecho y de las instituciones que estamos participando. Una nueva forma de formarnos, de debatir, de disertar, pero también de seguramente llevar muchos aspectos a nuestro campo personal. Gracias y bonita tarde para todos ustedes. Noche para quienes ya están con una hora más en su horario. Hasta luego. Gracias.